Pues hoy toca hablar de... No quiero saber, güey. No quiero. ¿Eres o te haces? ¿Te dice valor o te vale? Te vale. Hoy vamos a hablar de la Primero, ¿te parece si definimos qué es caracterología? Sí. Bueno, o sea, vamos a hablar de la caracterología del niño rata, pero Correcto. queremos primero justificar nuestras estupideces y decir qué tenemos por caracterología, ¿no? Creo que Sí, lo porque- hemos tirado ahí. Porque esto fácilmente puede ser muy mandado al sin pedo. Ok, a ver. O sea, el error cuando hablamos de caracterología es creer que son características natas, güey. Cuando hablamos de caracterología, no tiene que ver con... Caracteres esenciales de una persona. Sí, no O es del algo, sujeto o cosa. no es algo esencial, ¿Qué es es? incambiable e inamovible. Que es que el error viene desde la misma enseñanza de la gramática, ¿no? O sea, porque te enseñan, ¿no? El adjetivo es todo lo que se dice de la cosa, no sé qué, de la... ¿Cómo lo dicen, no? Lo dice más ojete. Es lo que define alguna pendejada. Ajá, sí, sí. Es lo que define al sujeto, objeto o cosa, ¿no? Nada así, ¿no? No, y ahí ya te mandaron a la verga. Bien cabrón, porque justamente que nos hace entender la caracterología como algo, justo como definiciones esenciales de lo que una persona es, ¿no? Ajá. Y que de hecho no, nace como lo contrario, ¿no? O sea, la caracterología nace con Teofrastro, que es un discípulo de Aristóteles, Ok. que a pesar de que era un discípulo de Aristóteles es sumamente crítico tanto con Aristóteles como con Platón, y justamente más en ese punto en específico, ¿no? Donde dice, no, o sea, es como una forma, ya sea ideal o no, va a decir los caracteres esenciales de una cosa. Y Sí. sobre todo, y más de una persona, ¿no? Correcto. Por eso su caracterología lo hace casi de broma, ¿no? O sea, como para decir, para que te cotorrees a tus compas, ¿no? Para que te cotorrees Sí, a la gente, para que sí. para que te cotorrees a la suegra, a la novia, ¿no? O sea, Y que curiosamente en México, en realidad entendemos muy bien esa caracterología de esa forma. sí. Porque solemos hacer, o sea, simple y sencillamente, y ahí está el ejemplo para que quede totalmente claro. Obviamente no lo decimos También esto como... no tiene demencia. No lo decimos como caracterología, pero tenemos la imagen de el Godín. Y cuando tú dices Ajá. Godín, no estás diciendo ese güey nació Godín, como el pinche bebé ingeniero, ¿no? Sí. Lo que estás diciendo es que el ojete tiene o tiende, el cabrón que es el que labora en una empresa, en un escritorio, tiende a tener ese tipo de acciones, ¿no? De De todo, características, desde la ¿no? vestimenta, ¿no? O sea, De vestimenta, cómo camina, de qué cómo se mueve, come, cómo se habla, mueve. Todo eso es todo caracterología. ¿no? Sí. Eso es. Y justamente es la que vamos a terminar de definir ahorita. Es la del niño rata. Sí. Que se dicen algunas cosas, pero no se termina de definir. O más bien, lo sabemos, en realidad sabemos que es un niño rata, pero no terminamos de asignarle a todos la caracterología de niño rata, porque en el fondo no quieren saberlo. Yo veo en los niños rata la característica del ensimismamiento. Ok, a ver, venga. Y lo digo así, como ensimismamiento y no como un egoísmo, Sí. porque justamente la diferencia es que su ensimismamiento se trata de perderse en sí mismos y dentro de sí mismos. Pero sobre todo el énfasis que doy no es tanto a perderse en sí mismos, porque obviamente la caracterología popular dicta que se pierden en pendejadas, ¿no?
No en sí mismo, sino en videojuegos, en idioteces, ¿no? Ujú. Pero lo esencial es del ensimismamiento, que sí sé que, o sí considero que estos güeyes tienen, es que se pierden del mundo exterior. Se Ujú. disocian del mundo exterior para estar en un mundo interno, en un mundo creado por sí mismos. Aparentemente. Aparentemente, Totalmente. porque otra característica caracterológica del niño rata es, por decirlo en un término patehuevitos, la enajenación, ¿no? Pero ¿qué es Dale, la enajenación ya en términos técnicos? O sea, no como la usan siempre para simpearlo y demás, ¿no? las jefas, ¿no? Sí, esto es todo. No, la enajenación es una autopercepción tanto de ti como del mundo distorsionada. Ok, De ahí su... Si se dan cuenta, esto es un poco más fino, pero es tanto la causa como el efecto de ese ensimismamiento. sí, Porque, o sea, no lo piensan así, pero ya... O sea, más bien nunca lo van a aceptar, pero lo que piensan es lo siguiente. Como el mundo no se ajusta al concepto que yo tengo del mismo mundo, yo en mi individualidad, en mi propia persona, me creo el mundo a como yo quisiera que fuera. sí, Pero cuando me creo el mundo a mi manera de ver las cosas, me doy cuenta de que yo mismo tampoco pertenezco a ese mundo, ¿no? correcto, sí. De ahí viene también su conflicto, ¿no? Por eso es que no pueden salir al mundo a decir soy simple. Sí, porque es que parece ser que siempre hay un choque, ¿no? Y esto pareciera, a ver, voy a simpear en público, ¿te parece? ¿Ok? Voy a simpear en público y quiero que me ayudes a ver si no soy simple. Porque considero que hay una especie de... Yo lo voy a llamar así para evitar simpear, pero no sé si de todas formas estoy simpeando, lo pongo a examen. A ver. Considero que hay una especie de intuición Ujú. del mundo... El mundo real, güey. No diría real, diría... El mundo que jala. Y en esa intuición, o por esa intuición, es que cuando fabricas un mundo falso, te sientes extranjero del mismo. O cuando estás en un... Ni siquiera cuando lo fabricas, cuando estás en un mundo falso, hay una sensación de ser extranjero de este. Y lo digo ahorita para lo de la caracterología del niño rata, Sí. como para la caracterología del sim. Ok. Es decir, en el fondo el sim sabe que ese mundo no le jala, no es extranjero de ese mundo. No entiende las leyes físicas de ese mundo. No le jalan. Pero no sé si es naturalismo lo que estoy diciendo o en él. Porque sí siento que es medio peleador de ese pedo. Pero sobre todo lo baso más que en cierta sensación de falsa seguridad que da el naturalismo. Lo baso en la experiencia fáctica, güey. De que siempre veo que esos güeyes se van a la verga. Que los que están en un mundo paralelo del que paralelo al que están, digamos, los güeyes que están en un mundo en donde no les jala, en el fondo sí saben que por ahí no es. O sea, sí hay una infelicidad de fondo. Sí. Por eso hago esa afirmación, pero no sé si le falta desarrollo en realidad para no ser naturalista. No, porque o sea, es que esa intuición, ¿cómo se presenta?
si te das cuenta, nunca se presenta o tienes que ser muy cabrón para que no se presente de manera cinemática. Sí. Es decir, ¿a qué me refiero? A que el niño rata, de ahí también un poco la obsesión del niño rata con la cinemática. Pero es que además es cinemática que esos güeyes... Es que el niño rata es como una actualización del enciclopedista, ¿no? Del siglo XVIII. Porque igual se hace un mundo aparte, está todo ensimismado en esos conocimientos enciclopédicos. Sí. Y además luego regresa del monte y se presenta como un experto en sociedad, ¿no? Sí. Es que, o sea, para Sí. decirlo en corto, otra característica del niño rato es el... Ah, sí, ya sé. Que es lo que se van encadenando un poco, ¿no? Cagadamente. Y bueno, y su... Como el sentimiento de necesidad, güey. Claro, y su seguridad, esa seguridad que despliega cuando dice, ah, sí, ya sé, proviene de que efectivamente se ha dedicado bastante tiempo a recabar información, a recabar cinemática. Sí. Pero ¿por qué? Si te das cuenta, o sea, a mí me mama la cinemática, pero en realidad yo no tengo más que unas 5 o 6, máximo 10 referencias. No necesito más. Sí. Igual que pues en general, como en todo, ¿no? No, pero es que además sí hay una diferencia, ¿no? Porque tú no necesitas más que 5 o 6, pero cinemáticas que ves en carne y hueso. Ajá. O sea, que presencias. La diferencia de estos güeyes es esa, ¿no? Que toda cinemática la ven, pues en realidad abstraídos de la experiencia, ¿no? Uh-huh. Yo diría que más allá de que en realidad sean eruditos, Como como se quieren presentar como eruditos. No, y de hecho sí lo admito, la relación que haces con lo de los enciclopedistas. Que también estos güeyes se quieren presentar igual, ¿no? Como eruditos por todo el conocimiento que tienen. Pero yo a lo que jalo es el encadenamiento con la anterior, de que hay una falsa percepción de sí mismos y del mundo. Esa falsa percepción es la de percibirse como sabios, ¿no? Percibirse como conocedores, como... Sí, ya sé. Ajá. Y esa falsa percepción, creo que tiene más que ver con... O más bien, algo que yo le aportaría es al hecho de que las cinemáticas que esos güeyes ven no son solo las que están descritas o descritas, ya sea en libros o en alguna red social o en videojuegos, lo que tú quieras, ¿no? La actualidad muestra. Sino que además, creo que una caracterología de estos güeyes es que es su cualidad, digamos, imaginativa. Imaginativa en un sentido realmente negativo. O sea, porque creo que estos güeyes sí se inventan un poco. Claro, sus grandes... Esto va a herir muchas susceptibilidades, pero déjame decirte que si tú eres una sobrepensadora o un sobrepensador, Sí, eres niña rata. totalmente. Sí, porque esa es la caracterología, ¿no? O sea, en realidad, y no solo tú, o sea, piénsalo. Es la crítica que a veces en filosofía revelada hacen a todos, ¿no? Porque se pasan de verga esos güeyes también. Sí. Que dicen, Vamos a filosofía hablada. vamos a tirar la filosofía revelada, de cuando dicen, Así y ya. hay gente que quiere ver, que le gusta ver la tele, porque ve en la tele la acción que en su vida nunca van a tener. Ah, sí. ¿Esa mamada qué significa? Efectivamente, o sea, lo que describe es el niño rata. Sí. Describe
Y ahí está la vuelta completa, ¿no? No se trata solamente de ver la cinemática en otro lado, en este caso la televisión o lo que pinches quieran, ¿no? O sea, pueden ser los libros, las novelas, porque hay grandes lectores de novelas que son novelas que no proponen más que una historia, ¿no? Sí. Es todo un arte, pero verdaderamente solo hay cinemática, ¿no? En fin, a lo que voy es eso, ¿no? Es la crítica al niño rata, en donde se cierra el círculo completo, porque lo que sucede es que ven la caracterología, pero además se cuentan a sí mismos una historia en donde ellos son el personaje, o sea, se vislumbran a sí mismos en una historia inventada por ellos en donde son el personaje, en donde son el héroe, son el, como ya lo dijimos hace rato, son el sabio, son el valiente, son el conocedor, son todo lo que... Y por eso, si se me permite, Ajá. Walter Mitty es la caracterología totalmente opuesta. Walter Mitty es el anti-niño rata. Dale. Porque justamente Walter Mitty, en su autopercepción, es el personaje secundario. Sí. Al comienzo, ¿no? Ese es el conflicto desde donde parte. Que para él no es conflicto. Además, cinemáticamente, creo que está chingón, porque lo que sucede es eso, ¿no? O sea, hay otras películas en donde sí lo ponen más claro, sí, la caracterología del niño rata, ¿no? Sí. O sea, ponen claro cuando el sujeto ve las, No, de hecho está perfectamente, está muy bien planteado. Porque inclusive el verga cuando hace la referencia del Benjamin Button, ese güey, o sea, empieza a sacar, hace la referencia de una película, ¿no? Pero lo chingón es eso, que el verga dice, ni la he visto. O sea, ¿qué está diciendo? O sea, es totalmente la antítesis del niño rata. Claro. Porque lo que dice es, no, ni siquiera topo, no veo, no topa, no veo caracterología externa que luego me apropio. Claro. Porque no vio ni siquiera la película. Ah. Sino que de sí mismo afloran un chingo de estupideces. O sea, porque en principio ese güey lo que tiene es un chingo de imaginación hacia lo pendejo, ¿no? Donde sí efectivamente pareciera niño rata. En donde sí efectivamente ese güey, en teoría, se vislumbra imaginariamente como el gran aventurero y la gran mamada, ¿no? Sí. Pero es caracterología que el verga, y está muy chingón ese gesto, en donde el verga dice, ni siquiera he visto esa mamada, porque lo que está de fondo es que no se la pasa viendo estupideces para después decir, yo soy esa mamada. No. Porque está muy claro en la película que el güey todo el perro día está trabajando, el cabrón. No, más bien, como lo diría la filosofía revelada, él sí se la pasa soñando. Sí, totalmente. En el término absolutamente positivo del término. Sí. Porque efectivamente no es que se la pase embobado. Sí, es un cabrón que está todo el día chambeando y está todo el día en su... O sea, hasta es lo que le mama, ¿no? Por eso se pierde, ¿no? Pero justamente en esos ratos libres sí sueña un chingo. Y sí sueña un chingo en el sentido de libertad. Sí, porque inclusive escapa a la filosofía revelada. Correcto. Escapa porque no es que el verga, en todos sus sueños y la chingada, o no es que tenga ese sueño, güey, que quiera llegar a él. Si no es una meta a la correcto, que tenga que llegar. Y ahí ya no hay esa confusión de el sueño o la meta. Sí. No, ahí sí es totalmente
el soñador y se separa por completo del niño rata. Porque esa es otra caracterología. Ese güey lo que tenía es que era vergas, ya. Y ni siquiera era algo que ese güey dijera. Era algo que cualquier otro lo podía reconocer. Y en el niño rata, usualmente no se reconocen habilidades. Sí, porque, o sea, este güey, en su chamba era el cabrón. Y sabía patinar y sabía... Sabía patinar el vergas, había viajado en chingo, trabaja desde morrillo el verga. Y en realidad todos le reconocían que era un cabrón. O sea, hasta su compa, el fotógrafo, ¿no? Le decía, ¿tú eres el verga de ahí? De hecho, ese güey era el contacto del bastardo, ¿no? O sea, cuando ese güey se supone se fue, también se fue junto con ese güey el fotógrafo. Correcto. Continuamos con el niño rata. Sí. Porque hay algo más que decir sobre el niño rata. Y es que ¿cómo es posible la comunidad de niños ratas, de niños rata? Que es innegable, Sí, ¿eh? es innegable. Pero hay un si hay tanto ensimismamiento, Sí. ¿cómo es posible que haya comunidad entre niños rata? Muy buena pregunta. Tírala. Yo en realidad diría que no es tan de sorprenderse. Más bien, el acierto o lo chingón que diría es que hoy en día podemos tirar la caracterología del niño rata. Eso es lo que yo mencionaría como algo muy cabrón. Ok. Porque como dijimos y como hemos estado delucidando ahorita, mucha gente entra dentro de la caracterología del niño rata, pero ¿por qué? Si se supone solo son los infantes, pubertos, que juegan videojuegos, ¿no? En línea. Y leen mangas y Y pendejadas, ¿no? Sí. Que está cabrón. Entonces, porque... ¿por qué de pronto con nuestra definición, que es innegable que le pertenece a esos niños también, entra más gente? Porque esa caracterología a esos niños les fue legada. No son autores de ella. O sea, en realidad la caracterología del niño rata, del ensimismamiento y de toda esta concatenación de elementos realmente espeluznantes, ya se venía trabajando socialmente. Sí. Porque lo que hemos de decir es que si hay una sociedad de niños ratas, es porque entendido como niños que juegan videojuegos y pendejadas así, es porque es un reflejo de que ya hay sociedades de niños rata como obreros, como ciudadanos. O sea, que si esta caracterología de niños ratas sí está pensada o sí está hecha para que haya sociedades de esto. O sea, yo apuntaría a que en realidad ha habido una especie, como ya hay una tradición, una historia de niños rata, se ha llegado sí con el paso del tiempo a poder desarrollar extraña y complejamente sociedades. No, y que... Es que has tocado un punto cabrón, tío. Mi tío.
Porque yo sí agregaría quizá la última. O sea, no de que ya no vamos a seguir hablando, sino la última en el sentido, la más descabellante, la más impresionante característica del niño rata es su devenir tiradorcillo. Tiradorcillo. Tiradorcito. Tiranillo. Tiranillo. Es su devenir tiranillo. Ajá. Que es también es un rasgo que comparte Sí. con... pero esto cagadamente solo lo he encontrado en mujeres. Pero es la caracterología de Dolores Umbridge. No sé si te acuerdas. La maestra de Harry Potter en la 5, que se viste toda de rosa. Ya, sí. ¿No? Que es esa caracterología de la mujer. Chaparrita, rellenita, como medio risueña y que en aparecer es todo color de rosa, pero le das un poquito de poder y se va a la verga, ¿no? O sea, se va a la verga todo. Sí. Es un poco comparte esa última consecuencia con el niño rata. Sí. Porque hay que tirarlo así, el Hitler era el niño rata. Ya, así, tal cual. Sí. O sea, y por eso les mama tanto a los niños ratas ahorita. Esa es la verdad, chinga. Ya me hicieron emputar. Esa es la verdad. Quienes le dieron el pinche auge a esos güeyes eran los niños ratas. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque en realidad esos güeyes, los nazis, no llegaron al poder por grandes manifestaciones, porque era puro Photoshop. Photoshop que hacían los niños ratas. Claro, claro. O sea, que ni siquiera salían realmente a la calle a darse de putazos. Que fue pura propaganda. Sí, porque además se ve claro como lo hemos dicho, la caracterología de que este güey se inventaba puras artes de mamadas, ¿no? O sea, se inventaba que era el pinche atleta de su puta madre. Todo pinche enclenque el cabrón. Sí. Y todo su séquito de amiguitos, niños rata igual. Sí. Pero igual volvemos, calmándome, a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible esa comunidad, ¿no? De niños rata? Y ahí está la respuesta, ¿no? Porque es una comunidad que no es de igual a igual. Sí, porque a mí siempre me ha parecido, sí, totalmente pateahuevos. O sea, el mundo de los niños rata, porque siempre hay este ímpetu de simpeo, ¿no? Y de simpeo no necesariamente a las morras, sino total y estrictamente a que hay un líder del... Por ejemplo, vamos a decirlo claro, toda la tergiversación que se hace del Temachi y de todo esto, Ajá. está hecho por niños ratas. Sí, porque el niño rata dice, entonces sí, es que el alfa en la naturaleza se presenta como no sé qué, con no sé qué. Sí, no, y que además es su propia concepción. O sea, claro, que se la sacan así de su pinche mundo imaginario igual, ¿no? No. Y para que veas, ahí no es tan imaginario. Lo sacan por primera vez de la rata fáctica, de su experiencia. Sí, de que siempre son los... No, o sea, sí, de que... Porque esa es la comunidad de los niños rata. Se basa en que hay un chingo de güeyes que están abajo. Y hay un güey que por la que tú quieras, porque tiene... y ahí va toda la data que tiran. Porque tiene varo o porque... Está guapo. Está guapo. Porque es área, ¿no? De un 80. En realidad, nada más eso. Es el güey que deviene el tirano de todos los demás. Y por eso los verga, pues, sí les preocupa ver que... O sea, ver otros canales, o sea, que aquí en chingados, ¿no? Ven otro pinche canal de lo que sea, o sea, ni siquiera del tepache, en realidad, de lo que sea. Y dicen, pues, al que están siguiendo, pues es el tirano de todos los demás, ¿no? De todos los que siguen. Sí. Y en realidad de eso va un poco... Ahí va otra forma u otra característica que hace, otra red flag, que si ves que tienes o que alguien más tiene, lo hace devenir niño rata.
si tienes la percepción o ves que alguien tiene la percepción de que en redes el personaje que sube videos es el tirano de los que lo siguen, de los que son Sí, ya te seguidores en las redes Sí. de este güey, ese cabrón, el que tenga esa percepción es niño rata. Sí. Y ojo, porque también hay una puerca. Y es precisamente el lenguaje en redes que hay. Sí. Porque inclusive ahorita que lo estaba diciendo me saltó. Porque llamarse como seguidor sí tiene una... O sea, el lenguaje sí te manda a la verga. Sí. O sea, y yo creo que eso sí está pensado con... Pues con maña, güey. Sí, porque aparte eso para abrir un pequeño paréntesis es interesante, ¿no? Porque hace 10 años, bueno, no, un poquito más, ¿no? Como unos 12 años, o sea, 2010, el pleno auge de Facebook, tú no pensabas en términos, o esa red social no estaba pensado en términos de seguidores seguidos. Claro, todos eran Era amigos. claro, o sea, te voy a Sí. agregar como amigo, ¿no? Correcto. Fue el Instagram, ¿no? El que empezó con esas madres, sí. ¿no? Y bueno, el TikTok ya lo llevó a sus últimas consecuencias, ¿no? Sí. Pero eso está cabrón, porque justamente hay una connotación absolutamente distinta. Decir, te agregué como amigo a... Te sigo. Que creo que empezó, no estoy seguro cuál empezó, pero sé que también está en YouTube, ¿no? La misma mamada. Pero ahí no, esos son suscriptores. Ah, suscriptores, sí. Ahí sí tiene Sí, ahí sí, un matiz sí es diferente, distinto. ¿no? Y sí ya se entiende, Totalmente, ¿no? O sea, ajá. O sea, está suscrito como estaba suscrito hace 100 años a una lista de correo, ¿no? Una lista O de revistas. periódicos, ¿no? Sí. Sí, sí, tienes razón. Instagram y luego fue la otra madre. Tirame rata. Entonces, el carácter de tiranillo del niño rata, Ajá. que justamente tergiversa esta idea de la... ¿Sabes cómo? Ya sé. ¿Sabes en qué se refleja el carácter de tirano del niño rata? Justo en sus primos. En los primos Sims del niño rata. A ver. Los NPC. Que son creación del niño rata, ¿eh? Porque en realidad... Cabrón que no sabe de videojuegos, o sea, ni yo sabía muy bien hasta hace poco que era NPC, güey. Non-play character. Ajá. Sí. Eso viene directamente del mundillo del niño rata. Sí. No, y que se está expandiendo rapidísimamente. Sí, en realidad. ¿eh? Y tiene, o sea, viene a colación con lo que estamos haciendo. Sí. ¿Por qué se está expandiendo si es un nicho pequeño el de niños ratas? Porque no es un niño pequeño. No es un nicho pequeño de niños ratas, ¿no? No es un nicho pequeño, son niños rata. Hasta si no juegas videojuegos puedes ser niño rata. Sí. Y ojo, o sea... Con todo la data que hemos estado tirando. No, que no se nos malinterprete, no estamos juzgando a los niños ratas, ¿no? O sea, no estamos juzgando de decir, no, es que son muy malos, son malísimos. No, queremos que más bien no se confíen. Que hagan ese autoexamen a ver si soy niño rata o no. Pero vayamos a... Sí, me agrada. Porque ¿cuál es el problema del niño rata? Vamos, no es... No es nada más así chingarlo porque sí es Sí, idiota, correcto. ¿no? ¿Cuál es la problemática del niño rata? Porque si hay algo que sí hemos dicho, si hay algo que sí hemos juzgado o que sí hemos criticado más fuertemente, Sí. es la caracterología del simp y del simpeo. Y del naturalista. Correcto. Pero ciertamente, y en ese mismo sentido, o haciendo esa comparación, el niño rata no es... no es tan peligroso como para que nos pongamos así de culeros con ellos. En apariencia. No. Yo sí lo diría. ¿Rotundamente? Sí. Ok. En realidad el problema del niño rata es más consigo mismo.
bueno. Después, Y bueno, es que más es que bien, más- es que ahí se va a conjugar. sí, es que lo que Porque pasa muchos niños rata, ensimismados y problemas consigo mismos. se pasan al otro bando, al del Sí. simpeo. Ese es el problema. Pero en realidad el verdadero problema del niño rata es que se chingan a sí mismos. Sí, Y se chingan y es a donde va esto, porque se extraen, como lo dijimos en principio, de la experiencia vital del mundo. sí. O sea, Ellos, para que veas, sí se desviven. sí, sí, Estando vivos, o sea, estando su corazón latiendo y todo, pero se desviven. sí. Entonces, sí, o sea, voy a tirar la tal cual. Es que no viven un chingo. No viven, No viven nada. no viven nada. Por eso sí se desviven. Porque incluso si llegan sí a la experiencia de la desvivencia, porque aunque tú les presentes todo el abanico, los lleves a vivir así bien cabrón, encuentran una manera, no sabemos cómo chingados, tal vez un misterio, Sí. para mandarse a la verga. Sí, para abstraerse otra vez Para del mundo. decir, no, ya ves, ya sé. Sí, correcto. O sea, inclusive, y este es el último paso, ¿no? O sea, es cuando ya no hay retorno. Cuando llegan al NPCismo. Porque el NPCismo es rotundamente ya estar rayando con el Bien naturalismo. Sí, sí, ya está rayando con el naturalismo. Sí, Eso ya es porque al niño rata, que lo pones con gente bien vergas, o sea, no con gente también que se pasa de verga, ¿no? sí, Gente culera que nada más lo pendejea, ¿no? sí. Lo pones con gente y llega y lo único, se abstrae el culero diciendo, todos esos güeyes son NPCs. Ya valió verga. Sí. O sea, ya, ahí sí ya no hay retorno para ese culero. Ahí es cuando ya está como, ya, entró A la desvivencia completa. a la desvivencia total. Y eso es por eso que les hacemos esta exhortación, ¿no? Claro, de eso va esta madre. Examen, ¿no? Sí. Tanto por su bien de ustedes, o sea, como tú dijiste, ¿no? Al final quien se chingue, pues es el mismo niño rata a sí mismo. Claro, Pero también yo sí lo pienso en el otro panorama, ¿no? O sea, al final de cuentas, quienes apoyan a los tiranos son niños ratas. ajá, sí. Sí, Y deja tú, y las dos implicaciones, tanto quienes son niños ratas apoyan a los tiranos, como quienes son niños ratas son los que tampoco se van a luchar por su libertad. claro. ¿No? Y pondría una condición más, sí, otra posibilidad, Dale. que es la de ser conocido de un niño rata. Que un niño rata sea un amigo, un hermano o algo. Sí, Porque justamente si hay algo verdaderamente ojete, yo diría, es presenciar precisamente eso, ¿no? O sea, ver la desvivencia de un ser querido, de un ser cercano, y no poder hacer nada. sí. O sea, ya cuando llegan a ese punto de NPCismo, y ver estar ahí y saber que ya no hay nada que hacer, sí está de la verga. doloroso, cabrón. Sí. Y digo, porque en realidad, sí, o sea, lo es hasta para el propio niño rata. Sí, Porque hasta en la interacción de los niños rata, el que llega al nepecismo pasa de ser el compañero de los niños rata para ser el tirano de los niños rata. sí. Porque sí, o sea, efectivamente ya no ve como iguales a ninguno de los otros. Es una pérdida inclusive A para su esos misma güeyes, comunidad, para su ¿no? propia comunidad. Esa caracterología no la tiene ni Obama, ¿eh? O sea, es que sin... Ya fuera de mame,
así como le hemos tirado tal clara, nunca la he visto, ¿eh? Precisamente porque se esconde mucho. Todas estas caracterologías como las queremos tomar por separadas y nunca las unificamos en una ultimate caracterología del niño rata. Es Como que siempre quisimos explicarlas como muy independientemente. Sí, Una explicación para cada una. sí. Entonces ya nos íbamos a la verga. Una explicación para el que es en sí mismo. Una explicación para el que sobrepiensa. Una explicación para el que Sí. es medio para el que deviene tiranillo, ¿no? Ujú. Una explicación para el que se crea su mundo. Una explicación para el que es El NPCista. para el NPCista, ¿no? Pero cuando ya las reúnes todas, No, cuando ya te es vas que a más la bien- verga, güey. Y creo que en eso se basa un poco también la caracterología. Sí, Saber que elementos de personalidad están no necesariamente encadenados, pero sí sí, unificados. más bien, ¿sabes? Diría que unos son efecto de otros. Sí, Entonces, sí, o sea, ver cosas de personalidad como por separado ujú. es totalmente inútil, en realidad. Porque sí, o sea, sí podemos ver, es que no diría causas para no entrar como en ese pedo de lo necesario, Ya. pero sí podemos ver intersecciones entre características. Fulcros, ¿no? Fulcros, sí, totalmente. Y de ahí nuestra filosofía revelada final, ¿no? O sea, que no es final, pero para que la adelantemos, ¿no? Ok, Es el tráiler. Que sí, de acuerdo a nuestra teoría, el niño rata no es una determinación natural, no es una determinación definitoria de un estado o de una persona, ajá. sino que es un fulcro nada más. Por lo tanto, es una entre mil posibilidades, ¿no? Iba a decir algo, güey, pero se me fue ahorita. Hola, regresamos. ¿Qué es lo que hace que un niño rata devenga NPC? Porque los NPCs en el mundo real no existen. Sí, correcto. No, Y sin embargo, sí hay un evento definitorio que hace que se introduzca esa categoría en su mundo. sí. Inclusive, volviendo un poco a lo de la imposibilidad o la intuición de la imposibilidad que hablamos hace rato, tanto así es la intuición de lo imposible que justamente, o sea, el NPC, ¿de qué forma está pensado el NPC? El NPC está pensado como personaje del juego, ¿no? Sí. Pero inclusive la existencia del NPC, cuando... Sí, porque hay otra caracterología del niño rata que es su impaciencia. El niño rata es totalmente impaciente. Claro, porque... Porque solo en la impaciencia del niño rata ves al NPC como algo negativo. Sí. Porque el NPC es la mamada esa, la máquina esta que te dice las instrucciones Del juego. de un juego, ¿no? Pero Sí. más que las instrucciones, en realidad lo que te va diciendo es La data fáctica de lo que del trata. mundo, ¿no? Sí, del mundo. Bueno, de su mundo creado, ¿no? Sí, correcto. Pero es que sí tiene todo el sentido porque, por ejemplo, estoy pensando en Los Increíbles. Sí. El niñito este que es el villano, que se me olvidó su nombre, es el codo.
Es un niño ¿Síndrome o rata. cuál? Ándale, síndrome. Es un niño rata. Sí. Y justamente es su impaciencia Sí. lo que lo hace devenir tirano. Correcto. Sí. Y que ese es. Para que vean que sí, esa madre también se repite en Sí. en muchas otras historias, ¿no? Totalmente. Sí, porque el NPC, como estaba diciendo, hasta hay una propia película que es de un NPC, ¿no? Ah, el de Deadpool, ¿no? Deadpool es el Sí. protagonista. Deadpool es A el mí me NPC. mamó un chingo. Pero justo, o sea, tan imposible de concebir es que la cinemática justo te presenta eso, ¿no? eso- Que el NPC tiene Historia. historia. O sea, inclusive por ejemplo, también se ve en el esta otra película, ¿no? Del Demoledor, Ralph, ¿o cómo se llama? Ah, sí. Sí. Todos los personajes, o sea, tú manejas algunos, ¿no? Pero todos los personajes de ahí se van a la mierda, o sea, si el juego se desconecta o lo que tú quieras, todos esos güeyes se mueren, o sea, literalmente se mueren a la verga. Sí. Entonces, sí buscan estos vergas, o sea, sobre todo lo que quiero llegar es a eso, ¿no? Que pasa inclusive en los libros, ¿no? O sea, la mamada esta de... O hasta en la película de Mario Bros, la estrellita que dice, este ya es el final, ¿no? O sea, Sí. y después de esta mamada todo va a ser un oscuro vacío, porque se sabe, ¿no? Como que es esa salida Del mundo. De la creación. ¿Cómo se llama? Tercera pared, una más así, ¿no? O sea, como Así que sabe. rompe la cuarta pared, ¿no? Ándale, Sí. rompe la cuarta pared, o sea, como sabe que él es una película, ¿no? Sabe Sí. que cuando se acaba la película, su mundo, o sea, se destruye muere, y se ya. destruye y se va a la verga, ¿no? Y hay un poco hay esa charla, ¿no? O sea, hay esa posibilidad de, bueno, ¿y qué pasa si el NPC se da cuenta de eso, ¿no? De que su mundo es una fantasía que cuando se apague. Pero- Y lo ponen, ¿no? O sea, ponen el drama, que es el NPC que cuando se da cuenta y dice, no lo permito, no voy a morir así. Pero es que justamente, Pero- ¿qué es lo que me estás diciendo? Ajá. Sí, o sea, lo que estoy diciendo Me estás diciendo algo muy bastardo. la conclusión rápida que voy a dar es precisamente eso, ¿no? O sea, que solo para el niño rata, el NPC es algo negativo, es algo precisamente y totalmente carente de vida. Sí. Y que Y está estorboso. completamente en consonancia porque Pero vamos ¿cuál a es hacer tu la conclusión? retroconversión o la traducción a la parte, digamos, más técnica de la filosofía, ¿no? Ajá. La filosofía moderna, tal y como hoy hemos hablado del niño rata, que en apariencia no tiene nada que ver con la historia de la filosofía, sí tiene todo que ver. Porque la filosofía moderna tiene ese objetivo, crear un NPCs. mundo de niños ratas y de NPCs. Porque es que la analítica de la finitud sea la mentalidad general. ¿Y cuál es la analítica de la finitud? Esta, que somos NPCs, que nos llega un momento de conciencia en el que sabemos que todo esto se va a acabar y que por lo tanto debemos de poner en tela de juicio el sentido de nuestra existencia, el sentido de la felicidad, el sentido de los valores, el sentido de todo, ¿no? Sí. Y ponernos a chillar, ¿no? Porque no hay nada que se pueda hacer. Y que justamente da esa justificación también. O sea, Sí. el espíritu Sí. moderno es algo no vivo. Ajá. El espíritu moderno se define por la conciencia y la conciencia es un movimiento de lo muerto. Pero ya le diste, güey. Ya le diste. ¿Qué es el NPC? No, mames. No, niño rata que ya empieza a hablar de temas de NPC es ya un tirano, güey. O sea, NPCismo ya es otro pedo.
siguiendo lo que estás diciendo, la conciencia de tu finitud, ¿por qué no te haría hermano de todo lo demás finito? ¿Qué es lo que se desprende del esfuerzo de Aquiles, no? Correcto, sí. Sí, totalmente. Pero aquí sucede otra. Se va, o sea, sí, se va bien culero a la verga. Porque lo que sucede es que el NPC es aquello que muere más rápido que tú, más pronto, que dura menos. Eso es un NPC. O sea, tiene menos valor, o hay una conciencia de que tiene menos valor en tanto que vive menos que tú. Lo cual es paradójico porque el niño rata no vive una chingada, ¿no? Pero... Vergo, sí. Pero ¿cuál es el pedo del NPC? Que tiene el control de su vida, apaga la mamada esa y la prende y ya mata a ese güey, o la prende y la apaga. Sí. Entonces, cuando le viene dictador ese verga, esa es la conciencia del NPC. O sea, el Hitler veía como NPCs a los judíos, no porque, ni siquiera porque los odiara en realidad. No había una cuestión de odio, había una cuestión de indiferencia. Sí, no, y por eso todas las experimentaciones y todo eso, ¿no? Había una cuestión de que ese güey No, tenía ese... o de sí, porque ni siquiera era ni siquiera la ejecución estaba pensada en términos de atrocidad, ¿no? O sea, de eficiencia. Exacto, estaba pensando en términos de qué era lo más rápido y lo más barato Económico, y lo más eficiente. Ajá. Sí. Y que eso justo no te da, incluso caracterológicamente, ¿no? Para quienes se dedican a la criminalística y eso, ¿no? O sea, esa data no te da, no te indica un crimen pasional. Sí. Te indica un crimen justo de indiferencia, ¿no? O sea, ya es una patología diferente. Sí, una psicopatología, ¿no? Sí. Sí. Verga. Sí, porque tal cual es esa misma idea, ¿no? La idea de que es más finito, Sí. el judío, en tanto que él nada más prende el switch y lo por apaga. eso cuidado, porque de ahí, de esa estructura argumentativa, ¿qué se sigue? Por eso, esto que diga, lo digo con plena conciencia. Parece que lo digo al putazo, pero no. Y yo sé lo que va a implicar. Pero, no, de verdad, no. Sí. Pero la verdad es que el auge del nazismo, el auge de esos niños ratas, Ajá. tuvo 3 pilares. El nihilismo pesimismo, que, o sea, que traducido es los güeyes que dicen, no, cuida a tu perro, güey, porque son los más, o sea, es lo más preciado, por eso así se anunciaba Hitler, ¿no? Como el güey que cuidaba a los perros, ¿no? Ajá. Por los veganos, que también así es como se anunciaba Hitler, como el candidato que era vegano, ¿no? Que era abstemio, que cuidaba de la naturaleza. Y por las emperatrices, porque en su tiempo también fue una especie de Peña Nieto, ¿no? Verga, ¿no? Yo diría 3 cosas, ¿Diego? Diego. Totalmente, Diego. Que esas... Lo del veganismo... Ah, bueno, espera, y bueno, es que no lo dije bien, pero lo de las imperatrices, lo que quiero decir en realidad es feminismo. O sea, perdón, pero el auge del nazismo, y no se ha estudiado mucho, y te digo, yo sé lo que implica, pero sí, la voy a tirar, ¿no? Sí. O sea, muchas de las ideas feministas de ese tiempo impulsaron esa ideología nazi, ese movimiento niño-ratista nazi.
Pero Y por eso yo digo sí. que ojo, porque justo cuáles ahorita están repitiendo exactamente el mismo argumento eso es lo que iba, ahorita, eso es lo que iba a llegar. O sea, yo diría estas tres cosas. Los tres elementos. El ¿Nihilismo? nihilismo, Rosarín, niño ratismo, que ya está, o sea, ya lo acabamos de definir. Y el imperio. Así lo voy a tirar como sin pedo. Ya están, ya están, a flor de piel además. No así de escondido, la neta, ¿no? O sea, ya tiramos toda la caracterología de lo que es un niño rata y más de uno de ustedes se ha de haber dado cuenta que no son pocos. No son pocos niños rata. Eso sí me manda a la verga un poco, güey. O sea, sí, a mí sí me empieza a dar pelo. Nos llevamos a la verga, ¿no? Sí. Vamos a desatar algo aquí, güey. ¿Cómo? Vamos a desatar algo aquí, güey, después de esta mamada. No, ya sí, sin filosofía. Sí, güey.